Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda y continuamos con la serie de ejercicios de esta índole, ¿no? Ahora el ejercicio que se propone es, el bloque M1 se dispone sobre un plano inclinado rugoso y me da un coeficiente de fricción cinético, unido por medio de una cuerda al bloque M2 de 8.00 kilogramos. Si el bloque 2 se acelera hacia arriba, o sea, aquí hay un punto importante, el bloque 2 se va a acelerar hacia arriba, y por ende eso me hace saber que M1 va a descender del plano, ¿no? Ahora me dice, a razón de 2.50 metros por segundo al cuadrado, determina el valor de la masa M1, considere a la cuerda y polea como ideales. ¿Qué significa esta parte de considere cuerda y poleas ideales? Eso significa que no tienen masa. Al no tener masa, no tienen inercia y nos ahorran muchos datos del problema. Ahora, como en el ejercicio anterior, vamos a arrancar haciendo los diagramas de cuerpo libre sin olvidar que el que está en un plano inclinado, la superficie del plano va a ser mi eje X, ¿ok? Entonces empezamos, a ver. Yo voy a decir que esto que está aquí va a ser mi eje X, que vendría a ser la superficie del plano, y un eje perpendicular para mí va a ser mi eje Y. Esto va a ser mi eje Y. Ahora, ¿qué fuerzas actúan? Obviamente aquí le voy a poner el título para saber de quién estoy hablando. Este es el diagrama de cuerpo libre de M1. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué me dice el problema? Me dice que el bloque se acelera hacia abajo, bla, bla. Bueno, vamos a ver. ¿Qué fuerzas tengo sobre M1? Tengo la primera fuerza que actúa sobre un cuerpo por estar dentro del planeta Tierra, que sería el peso 1. Como tiene una superficie en contacto, pues va a generar eso una normal de esta manera, ¿ok? Como es el cuerpo 1, a esta normal la voy a llamar normal 1. Ahora, tiene una cuerda atada, lo que eso genera una tensión. Como es la misma cuerda, va a ser la misma tensión. Ahora bien, si el cuerpo, si me dice, el ejercicio me dice que el cuerpo se va a acelerar hacia abajo, se está moviendo hacia abajo, por lo tanto va a tener una fricción hacia arriba. Yo la voy a colocar aquí para que se vea, fricción cinética hacia arriba. Ahora, ¿tiene alguna otra fuerza? ¿Alguien empujando? ¿Alguien resistiéndose? No. Entonces ese sería todo el diagrama, ¿no? Y ya nosotros sabemos que el ángulo que el plano forma con la horizontal se refleja entre el peso y el eje Y. Aquí está teta. Ahora, el diagrama de cuerpo libre de M2 es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque solo actúa en un eje, ¿no? O sea, solo se va a mover en un eje. Entonces, yo voy aquí a colocar mi plano cartesiano de toda la vida. Esto va a ser mi eje Y. Esto para mí va a ser mi eje X. Lo siento, voy a borrar esto porque me salió muy feo. Ahí sí, esto va a ser mi eje X. Y ahora, ¿qué fuerza actúan sobre ese cuerpo? Pues estaría actuando el peso 2. Aquí estaría el peso 2. Tiene una cuerda hacia arriba, por lo tanto tiene una tensión. ¿Tiene alguna otra fuerza? ¿Tiene superficies en contacto? ¿Alguien lo está tocando? No. Entonces no hay más fuerzas que actúen sobre ese cuerpo. Ahora bien, hacemos, ya una vez hechos los diagramas de cuerpo libre, al igual que los demás ejercicios, procedemos a hacer las sumatorias de fuerza, ¿no? Entonces, arrancamos con M1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, pero recuerden que ahora el eje Y es este eje que está aquí. Entonces va a decir, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque M1 no comienza a hundirse en la rampa ni comienza a flotar en el aire. Como no hay movimiento en ese eje que nosotros planteamos, entonces no puede ser la segunda ley de Newton, por lo tanto nos quedaría la primera, que es aquella que habla del reposo, ¿no? Yo voy a poner positivo en dirección a donde está la normal, aquí sería más, para mí esa es la dirección positiva, entonces me va a quedar, ¿qué fuerza es positiva? La normal 1. ¿Qué fuerza sería negativa? Pues la componente del peso 1 en el eje Y. Recuerden que la tensión y la fricción solo actúan en el eje X, ¿ok? Esto igualado a 0. Y me va a quedar finalmente que la normal 1 es igual al peso 1 en Y, porque el peso que está restando pasa a sumar. Y ya tendré una expresión para la normal. Ahora, vamos con la sumatoria de fuerzas en X para el bloque M1. Si el mismo ejercicio me dice que se acelera, entonces esto va a ser masa 1 por la aceleración. Consejo, si estoy analizando el cuerpo 1, yo especifico que es la masa 1, ¿sí?
No puedo poner solamente m porque me puedo confundir entre m1 y m2. Ahora, positivo en dirección hacia donde va la aceleración. ¿Quién sería positivo? Pues la componente del peso 1 en x. ¿A qué me refiero? Recuerden que el peso 1 tendría una componente en esta dirección, peso 1 en x, y una componente hacia abajo, ¿no? Que sería peso 1 en y. Ahora bien, peso 1 en x sería positivo, pero la fricción y la tensión que están del lado opuesto serían negativos, entonces me queda menos tensión, menos fricción cinética, eso sería igual a masa 1 por la aceleración. Yo lo voy a dejar tal cual esa expresión, no la voy a trabajar por ahora, la voy a dejar así. Ahora, vamos con M2. Para M2, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a masa 2 por la aceleración. ¿Por qué ahora analizo solo el eje Y? Porque el cuerpo 2 solo tiene fuerzas en Y, entonces no tiene sentido que yo analice X. Ahora, si el cuerpo 2 acelera para arriba, voy a poner positivo hacia arriba, ¿no? Entonces me va a quedar la tensión como positivo y el peso 2 como negativo. Esto igualado a masa 2 por la aceleración. Yo estoy muy seguro de haber usado este método con ustedes en otro video, entonces lo voy a repetir. Recuerden, ustedes pueden usar sustitución, pueden también usar igualación o pueden usar reducción, ¿no? Ya aquí ustedes lo que deseen usar ya es cuestión de cada uno, para gustos y colores, para gustos y sabores hay colores. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer es sumar esta ecuación 1, la voy a sumar con esta ecuación 2. Entonces me va a quedar, sumo lado izquierdo con lado izquierdo y lado derecho con lado derecho. Entonces me va a quedar peso 1 en X, menos tensión, menos fricción cinética, que es esta parte que está aquí, ¿ok? Le sumo la parte que está acá, más tensión, menos el peso 2. Repito, sumo las partes izquierdas, que vendría a ser esto, con esto, ¿sí? Ahora, esto igualado, ahora sumo las partes derechas, que vendría a ser masa 1 por la aceleración, más masa 2 por la aceleración. Aquí ocurre algo interesante, la tensión menos la tensión, esta variable se simplifica, y me queda entonces, me va a quedar peso 1 en X, menos fricción cinética, menos peso 2 es igual. Aquí tengo aceleración en ambos términos, saco factor común. Bueno, no, de hecho no me conviene sacar factor común. Masa 1 por la aceleración más masa 2 por la aceleración. ¿Por qué no me conviene en este caso sacar factor común? Porque mi variable, o sea, mi incógnita no es la aceleración. Según el problema, mi incógnita, aquí está escrito, es el valor de la masa M1. Entonces yo voy a dejar mi incógnita de un solo lado y todos los valores del otro. En este caso, voy a dejar todo lo que tenga masa 1 a la izquierda y todo lo demás lo mando a la derecha. Para eso tengo que seguir trabajando la ecuación. Miren, yo ya sé que el peso 1 en X menos fricción cinética, ya nosotros conocemos la ecuación, que es coeficiente de fricción por la normal. Por lo tanto, aquí me va a quedar coeficiente de fricción por normal 1. Este peso que está sumando lo mando a restar, menos masa 1 por la aceleración va a ser igual. Este peso 2 que está restando de este lado, lo voy a mandar del lado derecho a sumar y me va a quedar masa 2 por la aceleración más peso 2. Así, ¿ok? Simplemente he intercambiado términos, ¿no? Ahora, ¿quién es la normal 1? La normal 1, aquí ya la habíamos calculado, sabemos que es el peso 1. Por lo tanto, me va a quedar peso 1 en Y, ¿no? Peso 1 en X menos coeficiente cinético por el peso 1 en Y menos masa 1 por la aceleración es igual a masa 2 por la aceleración más el peso 2. Ahora, ya nosotros sabemos de ejercicios anteriores que como el ángulo se forma con Y, entonces el peso 1 en Y va a ser igual a masa 1 por gravedad coseno del ángulo. Recuerden, siempre trabaja con ángulo el eje que ayuda a formar el ángulo, ¿no? Siempre trabaja con coseno, perdón, el eje que ayuda a formar el ángulo. Y si ya Y trabajó con coseno, pues X va a trabajar con seno. Esto me va a quedar masa 1 por gravedad, seno del ángulo. En base a eso reemplazo acá lo que ya habíamos dicho, entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar masa 1 por gravedad, seno del ángulo, menos coeficiente cinético por masa 1 por gravedad, coseno del ángulo,
menos masa 1 por la aceleración es igual a masa 2 por la aceleración más el peso 2, que es masa por gravedad, ¿no? Yo me doy cuenta que en todos mis términos del lado izquierdo tengo masa 1, masa 1, masa 1, masa 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común. Voy a sacar factor común masa 1 y me queda multiplicando. Gravedad seno de teta menos coeficiente cinético, gravedad coseno de teta, menos mi aceleración, eso es igual. Saco factor común masa 2 y me queda masa 2 que multiplica aceleración más gravedad. Ahora, todo ese corchete que está multiplicando ahí lo puedo mandar a dividir del lado izquierdo, al lado derecho, perdón, y me va a quedar entonces finalmente que mi masa 1 es igual a masa 2 que multiplica aceleración más gravedad, todo esto dividido para gravedad seno del ángulo menos coeficiente cinético por gravedad coseno del ángulo menos mi aceleración. Y ya tengo todo en función de lo que me pide el problema. Miren, yo tengo la masa 2, que es 8 kilogramos, tengo el coeficiente que vale 0.15, tengo la aceleración que vale 2.50 y la gravedad pues 9.8, ¿verdad? Entonces, al reemplazar me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que masa 1 es igual a 8, por si acaso no se vea, aquí tengo la masa 2 vale 8, lo voy a señalar. Masa 2 vale 8, coeficiente 0.15 y aceleración 2.50. Ahora bien, venimos por acá y ya sabemos, ¿no? Me va a quedar 8, me disculpo. Me va a quedar 8 que multiplica a 9.8 que vale la gravedad más 2.5, si mal no me equivoco, sí, lo siento, tengo mente pollo, 2.5. Todo esto dividido para la gravedad que vale 9.8 por el seno del ángulo que es 40 grados, si mal no me equivoco, menos 0.15 por 9.8 coseno de 40 grados, menos 2.5, ¿verdad? De todas maneras, un último repaso nunca está de más, ángulo 40 grados, coeficiente 0.15, sí, está todo bien. Ahora bien, ya que tenemos todo esto, lo metemos en la calculadora. Denme un minuto, por favor, para poderlo reemplazar en mi calculadora. Trataré de instalar, no por ahora, pero sí próximamente, trataré de instalar en mi tablet una calculadora para poder resolver y que ustedes vean cómo usar la calculadora, ¿no? Entonces me queda 8 que multiplica a 9.8 más 2.5 y que divide a 9.8 seno de 40 menos 0.15 por 9.8 coseno de 40 menos 2.5. Eso me da 36.89, que vendría a ser 36.81. 36.81 kilogramos. Recuerda que estamos buscando masa, la unidad correcta sería kilogramos. Y ya estaría, jóvenes. Esa sería la resolución de este nuevo problema. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Repito, como siempre, cualquier duda, comentario, sugerencia que ustedes me lo quieran hacer, lo pueden dejar en los comentarios. Y para mí va a ser un honor, un gusto y un placer poderles contestar lo antes posible. Sin más que decir, chicos, tengan buen día. Cuídense, pórtense bien, tomen agüita. Y si Dios quiere y lo permite, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.